¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto nuevamente tener la posibilidad de llegar a su teléfono, a su hogar, a su televisor, en nuestro Late Ciudadano. Una semana bastante complicada, un día triste, un domingo muy triste tuvimos esta semana con el fallecimiento de un carabinero, nuevamente. Estaba de Franco, efectivamente. Había ido a una actividad en el Teatro Caupolicán y en una trifulca resulta herido mortalmente y en la mañana del domingo falleció. Ahora, esto es un homicidio, porque podría haber sido carabinero, podría haber sido un cura, podría haber sido un bombero, podría haber sido su vecino. La violencia se está transformando en algo realmente complicado para la población. Queremos ver la forma de que en el programa de hoy conversemos con respecto a eso y podamos, a lo mejor no lo vamos a encontrar la solución, pero sí orientarnos y ver por dónde está la causa del problema. Hermosilla cayó preso. Bueno, entre comillas, está en el proceso. Pero ahora descubrí por qué le llamaban el huracán Hermosilla. Efectivamente, los mojaba a todos y desaparecía. Partimos con el Ley Ciudadano en esta oportunidad. Ya, chicos. Amigo, mi partner, con el que hemos luchado tantas batallas espartanas para llegar a un día como hoy, siempre tan circunspecto, tan elegante, tan circunvirúmbico. Mi querido Claudio Pardo, ¿cómo estás, Claudito? Muy bien, Juan Antonio, muy contento, alegre. ¿Qué tal tu semana, hombre? Mira, la verdad estaba un poco complicado porque mi familia, ciertos cercanos, amigos, trabajan en el mundo de la educación. ¿Ya? Y han estado en entornos de mucha violencia, de los cuales no pueden salir en el mundo de la educación, porque los reglamentos impiden que las autoridades tomen decisiones. Y eso no sé, de repente me frustra un poco. Oye, la verdad. Eso pasa prácticamente en todos los colegios, en realidad. Pero tiene que ver, ¿qué crees tú? ¿Con un tema cultural, con un tema ambiental? ¿Qué piensas tú? Hay muchas teorías. Porque tu familia es vinculada todas al tema de educación, pues. Claro, yo mismo también trabajo todo el día en la educación, en diferentes áreas de la educación. Es algo que nos mueve, creemos que desde ahí se transforma la sociedad. Pero nos preocupa que a veces temas legales o culturales podrían estar impidiendo encontrar un justo medio sin la represión, obvio, pero tampoco la anarquía. ¿Y dónde encontrar ese punto medio? Es algo que me encantaría investigar, incluso desde las diferentes perspectivas filosóficas de las cuales me gustaría compartir con ustedes. Hagámoslo hoy día porque tú trajiste a dos tremendos invitados del día de hoy, te responsabilizo absolutamente de ellos y me gustaría que tú los presentaras, pues Claudio, preséntanos a los grandes invitados del día de hoy. Por supuesto, son dos grandes y queridos amigos, perfecto, son dos grandes queridos amigos que están acá con nosotros. José Luis Hernández Senkovich, que es abogado del Centro de Litigación.cl. Así es. Un abogado que además está muy comprometido con los derechos de la niñez, así que también sería súper interesante escuchar, buscando el punto medio, escuchar. Además yo lo conozco como persona, así que me pone muy contento que él haya venido con nosotros. Y al lado de él también está un muy querido amigo, Osvaldo Talamilla, que es profesor de historia, rector de la Escuela de Líderes.cl, un colegio de escuela militar de Maipú, que también nos puede contar la experiencia de la educación, y que además es miembro de los alguaciles de Carabineros de Maipú y está muy preocupado en el tema de cómo procedimentar con aquellos niños que son violentos. Y para mí es muy importante escuchar su opinión y poder ver cómo entre todos, con diferentes perspectivas, podemos construir una realidad con propuestas de mejora en un ámbito de tolerancia.
Muy bien, pues Claudio, me parece espectacular. Bienvenidos, chiquillos, ¿cómo están? Muy bien, Muy bien. Se notan llenos de energía, ánimo y entusiasmo. Se nota que son amigos de Claudio, definitivamente. Oigan, bueno, vamos a tener un programa especial hoy día con respecto al tema de la violencia y la delincuencia en general. Todo el mundo está hablando de esto porque es un tema no solo nacional, es un tema mundial. Cuéntanos, querido amigo Osvaldo, tú eres de Maipú. Así es, así es. Tu escuela está en Maipú. Sí. Cuéntame, ¿cómo está la cosa? Bueno, en general, como decía Claudio recién, está muy complicada. De hecho, donde yo vivo, a la esquina donde yo vivo, realmente hay asaltos, que no ocurría. En Rosal hay asaltos, hay balazos, y eso es inusual aquí en Maipú. Y el año pasado recuerdo también que una educadora de párvulo alcanzó a tomar un niñito, no es con esa actitud, pero una mamá ahí en el Rosal, dejó a su niñito, va a tomar la mochila y le robaron el auto. Y disparó porque ella era de la PDI y vivía cerca de ahí. Entonces es una cosa que se incrementa cada día más. Está muy complicado el tema de la seguridad. Y somos la comuna hoy día con mayor cantidad de homicidios en promedio en Santiago. Entonces, en el tema de las litigaciones, ¿esto ha ido en aumento? Así es, Juan Antonio, efectivamente, y tomando un poco las palabras, efectivamente, la forma de que estamos resolviendo los problemas, ya estamos volviendo a un sistema primitivo que es la autotutela. ¿Ya? En definitiva, ojo por ojo, diente por diente. Porque esto no solamente son asaltos, no solamente son... También hay conflictos entre pandillas y estamos volviendo a un tema que es bien complicado, que es una forma de solución de los conflictos. Las guerras son autotutela, esto son guerras de pandillas. También, efectivamente, y tomando las palabras, efectivamente también hay un tema respecto de la cantidad de homicidios que hay también por robo. Oye, pero cuando hablamos de autotutela me suena a anomia, me suena a que aquí nadie se está haciendo cargo de nada. Es como la filosofía del vidrio roto. ¿Te acuerdas, Claudio? De que la ventana rota. La ventana rota, sí. O sea, empieza a dar lo mismo. Y ahí es donde uno entra a preocuparse, porque ¿cómo ven ustedes el tema? ¿Cómo se atisba algún grado de solución? Bueno, yo lo veo principalmente en términos como planteaste litigación. Hay formas de resolver conflictos. Y entre esas formas, el más primitivo, como te decía, es la autotutela. Y estamos volviendo a esa forma de resolución de conflictos. Eso quiere decir, por ejemplo, yo pillo un pato malo, lo agarro a patar. Claro, diente por diente. Y me lo puedo echar, pero no diente por diente. La justicia por su propia mano. Ya. Eso. Después tenemos un sistema más elevado, digamos, más perfecto. Tenemos la mediación. Mediación que hoy día, en el fondo, ha ido tomando alguna relevancia, pero también ha tenido sus complejidades, porque no todo es mediable. Y por último tenemos el proceso, que es la forma más perfecta, que ahí entran los tribunales, un tercero que define, pero no están dando el ancho las interpretaciones judiciales o muy garantistas. Que ahí estamos en el problema, porque también el tema de la justicia ha ido disminuyendo su credibilidad en la opinión pública, por lo tanto es otra institución que está perdiendo bono. Osvaldo, ¿tú querías contarme algo? Sí, no, es que yo escucho atentamente al abogado. Yo alguna vez estudio Derecho, que es hermosa la carrera. Yo me gustaría solo estudiar divorcio. Divorcio. Porque quiero buscar cuándo fue el día y la hora en que el derecho se separó de la justicia. Ya. Porque hay un gran debate a nivel mundial, donde las sociedades van avanzando y resulta que la idea de hacer el bien no es una cosa de ayer, ni de los derechos humanos del 45. Claro. Hace 2000 años alguien propuso, dijo que una vez que te golpeen por la otra mejilla. Jesucristo, yo soy católico. Pero al margen de lo que uno crea, eso no ha permitido el avance total de la sociedad. Y hace 200 años en Estados Unidos andaban con pistola al cinto. Así es. Y resolvían a balazo las cosas, y está la ley del Winchester. Sin embargo, hoy día, siglo XXI, cuando todo está tecnologizado, nos encontramos, como decía el abogado, que el Estado no está dando abasto. Pero el Estado no per se, sino que hay un grupo de personas que no consideran legítimo el fortalecimiento del Estado para defender sus derechos. Y eso está focalizado, uno los puede identificar. ¿Quiénes son aquellos que no legislan a favor de que el Estado sea duro? A ver, tú y te es muy refieres, por fácil ejemplo, percibirlo. a la cantidad de leyes que salieron en la última administración de Piñera, especialmente el último año, y cómo este grupo de parlamentarios las rechazaba, y luego, acto seguido, año siguiente, presentan los mismos proyectos de leyes, y efectivamente esta vez sí son aprobados. Esa es una parte. Yo creo que no solamente, yo lo sitúo en horarios básicos, uno cambia el modelo del año 90 en adelante, y el concepto jurídico se modifica, en todo sentido. Entonces, aparece el modelo garantista que propone mejorar la sociedad, pero no lo ha mejorado. Y eso impacta también la educación. ¿Por qué? Porque, como decíamos recién, se posterga y se desplaza a la responsabilidad del que la ejecuta. Entonces le da un problema de edad, de incapacidad, y también no sé dónde nace esta idea jurídica
de que aquel que tiene el poder, o de que es más grande, o que es más viejo, que es más vigoroso, siempre es responsable. Y yo creo que es un error fundamental desde el inicio del derecho. ¿Osvaldo? Lo puede explicar él más rato porque efectivamente es un principio jurídico. Correcto. Que el que es responsable, más grande, tiene responsabilidad. Y yo creo que no siempre es así. Osvaldo, cuando partimos la conversación, que es un tema que nos preocupa obviamente a todos, hablábamos que habían varias teorías, ¿cierto? No voy a nombrar los nombres de los autores, porque no es la idea, sino que está esta teoría de que los niños que delinquen, finalmente ese niño que es violento con su profesor, con su compañero del colegio, está en un ambiente delictivo, por lo tanto aprende por asociación. Él cree que esa es la forma de resolver los conflictos. Está la segunda teoría, que cuando la sociedad tiene altas expectativas económicas, ¿cierto? Y le hace, a través de diferentes medios, las películas, los monitos que ven, le hacen creer al niño que la única expectativa de vida es material, ¿ok? Y él no puede cumplirle por sus medios, entonces el niño de forma individual puede concluir que tiene que lograrlo a la fuerza. Recordemos que hace años atrás, cuando atacaron Londres, los lugares que atacaron no eran los supermercados, atacaban las tiendas de Apple para llevarse. Claro. Entonces ahí habla un poco de la conducta individual y por lo tanto es la tercera teoría de que esas mismas expectativas sociales también pueden influir en un grupo, ¿ya? Y por lo tanto se manifiesta la violencia. Eso es como lo que quería compartir con ustedes respecto de las causas que podrían estar detrás, causas filosóficas y culturales, ¿ya? Entonces ahora la pregunta, con propuestas de mejora de parte de ustedes, si pueden complementar con estas teorías, si hay una cuarta teoría, que hace poco, José Luis, me pareció muy interesante lo que nombraste de La resolución de conflictos. la resolución de conflictos, y dónde parte este tema con la Autotutela. autotutela en el año 2000, el tema internacional de los derechos humanos. Bueno, lo que sí, en el fondo lo que pasa es que hoy día hay una efervescencia de derechos. ¿Ya? Los niños, hoy día niños, niñas y adolescentes, y antiguamente llamados menores, antes de la entrada en vigencia de los tribunales de familia, la ley de tribunales de familia, efectivamente eran problemas menores y eran considerados objetos de derecho, ¿ya? Y eso principalmente antes de la Convención Internacional de los Derechos del Niño. Posteriormente, al nosotros como Estado chileno ratificar dicha convención y en definitiva darles ya no esa calidad de objeto, porque un objeto es una cosa, yo la puedo romper, la puedo golpear, la puedo castigar. Claro. ¿Ya? Por lo tanto, pero un niño no, es persona, por lo tanto tiene derecho, sujeto de derecho. Y en ese caso se abre un abanico de derechos que en definitiva viene a modificar la legislación civil antigua. Entre ellos la responsabilidad parental, porque tenemos que recordar que la responsabilidad no solamente es de los padres con los hijos, que ahí tenemos la responsabilidad del cuidado personal, el régimen, los alimentos, el régimen comunicacional, pero hay una responsabilidad de los hijos para con los padres, deber de socorro, por ejemplo, alimento hasta la ancianidad, y tenemos el deber de respeto, y es el que se ha perdido, porque antiguamente la legislación civil contemplaba el castigo físico, y eso se eliminó, se derogó. ¿Por qué? Porque los niños pasaron a ser sujetos de derechos con estos derechos garantizados, que incluso hoy día con la nueva ley 21.430, derecho de garantía a la niñez, en definitiva se establece un catálogo de derechos que hay que saber que se tienen que respetar. Pero José Luis, sacándonos, más o menos somos todos casi coetáneos. Y yo recuerdo muy bien que cuando yo era chico, si me mandaba alguna, me llegaba su charchacito. Te alineaban los chakras así. De una. Mi mamá tenía una puntería con la chancla. Eso, la chancla. Era a media cuadra me llegaba el chanclacazo. Pero yo no crecí con mayores traumas. O sea, puedo decir efectivamente, no era un niño golpeado, en absoluto. Pero la naturaleza funciona así. O sea, los animales, los papás también reprimen a los más chicos cuando ya están complicando con algo. Así es. ¿Por qué? ¿Qué pasó con nosotros? Cambio cultural, absolutamente. Uno dice, claro, no era un niño golpeado. Era un niño golpeado, si no te golpeaban con la chancla. Ah, obvio. Pero no era sistemático. No era sistemático, o en definitiva, nosotros naturalizamos el castigo físico. Hoy día ya no está naturalizado. Entonces, hoy día, si tú castigas, cambio cultural, social, digamos, la familia cambió. Pero entonces le quitaron un poco la autoridad a los padres, se metió el Estado y los padres quedaron como con las manos amarradas, ¿vale? Sí, a ver, yo podría decir, sin saber con precisión la crianza de los actuales presidentes del mundo, los que vienen a las 200 naciones, 198,
Es que en FIFA son 208. Son más que los estados que reconoce la ONU. Yo no sé si a ellos también los golpearon, yo creo que sí. Y no evidencian ningún tipo de trastorno que lleve a los países o a la miseria o al precipicio. Por lo tanto, la validación de un castigo, que yo no lo propongo ni lo promuevo, la efectividad que tuvo es cierta. Entonces, cuando aparece también un ejército de psicólogos, como yo digo, siempre hay psicólogos, y le dije al abogado recién, con respeto al abogado también, buscando posicionar concepto y teoría que la sociedad compra para estar al día, no valía nada. Nosotros no podemos decir que esta generación que se está construyendo ahora, que no tuvo un palmazo bien pegado, que no se dio bien la oreja, o que abrió las manos cuando hizo algo inapropiado, no sabemos qué va a producir. Mientras que la otra estaba validada que no producía nada. Pero hubo teóricos que se sustentaron de aquello para llevarlo a la ONU, al organismo internacional, y decir que eso no más porque produce esto y esto y esto, que también es muy probable. Pero no sabemos si está sentado en ese sujeto de derecho un tema orgánico que va a modificar el comportamiento adulto, que lleve a la criminalidad, o que va a ser un desalmado que mate gente producto que recibe un palmazo. Por lo tanto, yo creo que no solamente en el tema de la niñez y la violencia, muchas de las cosas que modifica el derecho internacional no tienen un sustento visible ni validado y se atienden a legislar. Por un puro ejemplo, ustedes van a reír. ¿Cuál es la importancia y necesidad urgente de que tener que tener en los vehículos de Chile el chaleco amarillo? ¿O cuál es la importancia del pajarete para la historia de la cultura y la economía chilena? Entonces, eso evidencia que cuando se legisla, y uno de los grandes defectos de la democracia, no están los que tienen que estar, como se decía acá José Luis. No son técnicos ni gente que intelectualmente propone respuestas jurídicas a una nación, sino que son los que elige la gente, o los que salieron más en la tele, o los más simpáticos. Y después les forzamos y les pagamos una fortuna para que legislen estupideces. Y eso hace que toda la sociedad, de manera sensata, dice, esto no sirve para nada. ¿Y no puedo tirar la oreja ahora? No, pero está en la ley. Entonces bueno, tenemos el otro defecto de... Quiero conectarme con lo que decías, ¿no? Que me encanta lo que dices porque presenta, en el fondo tenemos deberes y derechos acá. Y estamos discutiendo con el ánimo constructivo y creo que es muy bueno. Mira, en los colegios, tú eres rector de un colegio, ¿cierto? Al inicio hablaba de que cercanos míos han estado cerca de mucha violencia y nadie puede hacer nada porque está lleno de decretos que el ministerio ha puesto que restringen a las autoridades y que hacen que una comunidad, que hasta los profesores terminan siendo denunciados. Si el profesor le dice, por favor, no le pegue a su compañero, no lo apuñale, entonces lo citan porque fue violento psicológicamente. Y el profesor le decía que por favor no apuñalara a otro. Esto es algo burdo que me parece que es insostenible. Ahora, la pregunta, ¿cómo ustedes como escuela militar de enseñanza básica y media o media, ¿no? Básica y media. Básica y media, pueden transmitirle este tema de respetar al otro en un mundo donde todo es visto como violento? ¿Cómo lo pueden hacer ustedes? A ver, lo primero no es militar, no, es premilitar. ¿Ya? Porque para el mundo militar, que lo regula la Organización de Naciones Unidas, es un ciudadano sobre 18 años de edad que tiene el uso de las armas. Eso es un militar y se le enseña el uso de las armas como mecanismo de defensa o coerción para las naciones cuando son ejércitos. En el caso nuestro es premilitar porque es la misma estructura de un colegio y como una escuela militar, pero sin armas. Es decir, hay grados, hay formación, hay canto, hay estructura de uniformidad. Y la primera característica para partir es que aquí está solo el apellido. Está el apellido y es el cadete Pardo, el cadete Hernández, el cadete Carrasco. O sea, no hay más ni mejor. La primera cosa. Eso es lo primero porque no hay nadie que sea un sujeto superior de derecho ni menor de derecho. Todos iguales, pero realmente iguales. Pues no como los que dicen, al momento de los que hubo, como pasa en Chile, algunos sí, otros no. Entonces, ahí es el primer concepto. Por lo tanto, usted es tan responsable de lo que hace como de lo que no hace. Un curso rompe una sala, el curso asume la responsabilidad. Entonces, pues que usted lo vio y no hizo nada, listo. Entonces va entregándole al ciudadano, como se llama a este joven de sexto a cuarto medio, hombres y mujeres, la responsabilidad inmediata. Lo vio y no dijo nada, es responsable también. O sea, hay una estructura básica. Exacto, que permite y lo otro también que permite. Y a su vez se va premiando y reconociendo este comportamiento, porque nosotros tenemos la posibilidad de nombrar monitores de curso y después monitor de la escuela. Y que primero son niños muy responsables, no faltan nunca. Llegan siempre a la hora, pero por Dios que en Chile tenemos problemas con los horarios. Entonces es un tema cultural que impacta, empapa y humedece a la sociedad cotidiana por los incumplimientos. Como le pasó a un partido que a las 11:50 no sabía cómo entrar una planilla. Es un tema cultural. Oye, el apellido honrará a tus padres, José Luis. Sí. Oye, José Luis, tengo un tema. Si vienen las elecciones municipales de concejales, alcaldes, gobernadores y core, y consejeros regionales. Aquí un dato para los candidatos, querido José Luis. ¿Cómo un concejal puede
llamar a la justicia para enfrentar los temas de delincuencia que tenemos. ¿Cómo una persona que tiene mediana preparación, porque lamentablemente los candidatos que tenemos a los distintos cargos comunales, no es por desmerecerlos a algunos, pero hay algunos que no tienen ninguna expertise en ninguna materia municipal. Hay que ser serio en eso. Ya, supongamos que este tipo de candidato salió electo. ¿Qué hace? Bueno, no es menor. Ahora, claro, efectivamente, yo creo que sean alcaldes, concejales, tienen que trabajar en términos municipales y tienen una seguridad ciudadana, tienen que trabajar en conjunto con Carabineros y también tienen que tener, digamos, ese approach, esa conexión o interrelación con las políticas públicas de que tiene Carabineros y con seguridad ciudadana. O sea, en el fondo, seguridad ciudadana depende, es municipal. Ya, pero en materia legal. Allá voy. Lo que pasa es que muchas veces reciben llamados, denuncias. Ya, por ejemplo, niño golpeado en una determinada hogar o niño espectador de violencia. Ya, saber, perdón que lo diga acá, pero sí, saber redactar un parte. Partir por lo básico. Claro. O sea, no llegar a un tribunal con un parte, sí, ¿ya? Y no se entiende nada. No es solamente que tenga falta de ortografía, no se entiende. Son los hechos los que marcan una determinada conducta. Eso significa, por ejemplo, entonces que tenemos que tener inspectores municipales con algún grado de mínimo yo creo de que educación. Carabineros, seguridad ciudadana, a la calle donde tienen que estar. Yo creo que lo administrativo, hay gente profesionalizada en el tema que perfectamente puede aportar. ¿Cuántas secretarias de Manpower y otros quedaron a la deriva? Ya no está ni Manpower. Ni siquiera está. Ni siquiera está. O cursos, te fijas, pero escriben muy bien, escriben rápido. No sé, o determinado, en el fondo. O sea, tomar para tareas administrativas a gente que sea administrativa. Exacto. Y lo que es fuerza pública a la calle. A cubrir. Sí, porque yo escuchaba por ahí, incluso, no hace mucho tiempo, que habían carabineros que, bueno, usted como alguacil también debe saberlo, habían carabineros que simplemente no salían, se quedaban adentro, no hacían la ronda nocturna. ¿Por qué? Porque cuando salen y toman alguna acción con un delincuente, es muy probable que ese carabinero, o pasaba hasta hace poco, que ese carabinero fuera a purgar las penas del infierno. ¿Por qué? Se iba preso primero que nada, o entraba en juicio, lo daban de baja antes de finalizar el juicio. Era un cacho, que ahora cambió un poco. No ha cambiado mucho, pero en definitiva, claramente no hay un tema que no puede ser un abandono de deberes militares, que el fondo un carabinero tiene que actuar, para eso está llamado. Ahora, insisto, el carabinero está para estar en la calle, para tomar un procedimiento, pero deben tener protocolos claros de procedimiento y no mezclarlo con los ¿Esas son las RUF? Sí, después sí, entendamos las reglas de uso de la fuerza, pero más allá ellos tienen un protocolo y muchas veces, en definitiva, también ingresar a ciertos hogares cuando hay un delito flagrante, cuando en definitiva están en presencia de maltrato, por ejemplo, a niños. Sí, pero disculpa que te interrumpa, pero por ejemplo, en La Cisterna, que es la comuna donde yo vivo, falleció un inspector municipal. Este inspector municipal fallece porque él parte en una persecución, se baja del vehículo institucional y es atropellado por otro vehículo. ¿Ya? Un accidente, claro. Termina siendo un accidente, pero producto de la decisión que tomó de perseguir al otro. Y causa polémica porque ¿dónde está la autoridad ahí? O sea, la autoridad debería haber dicho, acá las reglas son estas, el rayado en la cancha es esta para los inspectores, ustedes no tienen por qué participar en persecuciones, o felicitan Antonio, esa participación. Lo que quería, tenía mucha curiosidad porque Osvaldo, además de rector, ¿cierto?, es presidente de los Rotarios de Maipú, y ahí se vincula con los alguaciles, con la PDI, con Carabineros. Y sabes que tengo mucha curiosidad, hablábamos de lo legal. ¿Cómo estas instituciones que estamos hablando, la PDI, Carabineros, podrían haber resuelto ese, en vez de exponer a ese civil, ¿cierto?, que fue atropellado? ¿Qué está haciendo Carabineros? ¿Qué está haciendo la PDI? Realmente me lo pregunto, dado lo que me pasó esta semana, de tener familiares que están expuestos a la violencia en los colegios y esos niños después salen a delinquir y terminan atropellando
a este inspector municipal en la cisterna. Porque ¿De quién es la responsabilidad? Eso, ¿cuál es la responsabilidad que el ingeniero le ha pedido? ¿Cómo se articula esto desde Rotario? Bueno, yo tengo, de todas las deformaciones que tengo, de todos los vicios que tengo, es que para mí la PDI y Carabineros son sagrados, ¿ah? O sea, siempre es poco lo que hacen. Y yo no creo que al revés, y también ¿Pero le faltan recursos, no será eso? No, recursos, ¿O apoyo legal? es que hay un tema de recursos que habría que distinguir, los que propone el Estado y que le entrega a una glosa presupuestaria el punto de vista gobierno central y los que llegan a las unidades policiales. Porque no es lo mismo. Ustedes pueden ver que se incrementa, es como lo que pasa en educación. Dicen 2.000 millones de dólares de educación y no llegan a la escuela, porque quedan atrapados y llegan y van mojando otras instituciones. Sin ir más lejos lo puede ver el Servicio Local de Educación, que ha sido un fiasco, que no produjo ninguna cosa positiva para el Estado y se incrementó el dinero. En el caso de Carabineros y PDI, que yo no soy funcionario, pero sí los quiero mucho, y ambas instituciones, se evidencia que siempre no llega al carabinero ni al funcionario. ¿No tiene aumento de sueldo? No, entonces yo he visto cuando algunas veces, no te los otros días los sueldos están muy ajustados, pero primero personal es poco, hay muchos con licencia. Ustedes hubieran visto para el 2019 cómo están esos pobres carabineros golpeados, triturados, con sangre, y ahí todos arrinconados, tener que volver a salir a defender a la ciudadanía. Entonces, eso que no muestra la opinión, y sin ir más lejos, retomando lo que dice aquí recién Juan Antonio, ¿cómo es posible que el Estado invierta millones en una unidad que se llama Fiscalía para intentar meter preso a un muchacho que intenta atrapar a un muchacho que está delinquiendo, que tiene una molotov, se cae al vacío, se golpea y lo acusan de homicidio? Entonces, esas inconsistencias, retomo lo que dije recién, está en la legislación y quienes la escriben. Porque muchas leyes que hay que cumplirlas como Dios manda no son lícitas. Y esa es la debilidad que tenemos hoy día, que se hacen cosas que no tienen una lógica. ¿Cómo le pagamos nosotros mismos? Y todos son testigos de que este joven, este niño que tenía 20, 21 años, este carabinero, quiere atrapar a un muchacho que está quemando y finalmente lo quiere meter 8 años preso. Detrás de un uniforme, detrás de un detective, hay una familia, hay un muchacho como todos nosotros. Y también tiene temores, no por hacer el trabajo, sino por la sanción que tiene el Estado cuando intenta cumplir con su deber. Tengo una duda ahí, porque ahí también se ve, bueno, no me respondieron a la pregunta que yo estaba haciendo ese día, pero hay un tema, porque tiene que ver también con el sesgo político de algunos fiscales. No, para nadie es un misterio, la fiscal Chong es cosa de ver su teléfono, su WhatsApp, conservaste su Instagram, y ella y su hijo son activistas a full en el tema político en sí. Pero cuando eso se lleva a la justicia, hay sesgos que te lo pueden provocar, hay circunstancias que pasan dentro de los tribunales que ocurre esto. Ahí yo tengo una diferencia. Es cierto que hay legislaciones que son muy laxas hoy día, y estamos en la legislación de los extremos aún. De hecho, hoy día estamos legislando extremistamente, pero efectivamente la legislación puede ser laxa. Pero yo creo que lo que es más laxo hoy día es la interpretación de la legislación. Claro. Y quien está porque llamado es que además hay muchas leyes que salen y no sale la norma de esa ley. Claro, el reglamento. Pero además está llamado a interpretar la ley. ¿Ya? Correcto. En el fondo es el juez. Exacto. Entonces, si caemos en este activismo, en definitiva, claro, y jueces de corte muy garantista, efectivamente tenemos interpretaciones que es lo que vemos, ya no es una puerta giratoria, porque ya no existe puerta, se la roban. Muy bien, te iba a decir. Pero ocurre de Arica a Punta Arenas, ojo en el detalle. Y cómo es el laxo, como dices tú, que en Arica, por la misma circunstancia, queda libre el carabinero, por ejemplo. Y en Santiago, no. En Santiago pasa a juicio, o sea, pasa en... Bueno, Antonio, ¿cuál era tu pregunta? Que me quedé con la curiosidad. Lo que pasa es que como usted interrumpió mi pregunta... No, pero dale, que, por favor, la respuesta. Vamos a cortar esta parte. Sin golpe. No, dale. No, si no era tanto. La pregunta estaba en... ¿Quién se responsabiliza, por ejemplo, en el fallecimiento de este inspector municipal? Porque si bien es cierto, la autoridad, el alcalde en este caso, no tiene claro que no debiese haber ocurrido, felicita a los inspectores que sí hacen ese tipo de acciones. O sea, ¿se hace responsable felicitándolo? ¿José Luis? No. Pero sí hay un tema de flagrancia, o sea, puede que no esté habilitado, pero en el fondo si hay un delito flagrante, cualquier ciudadano puede actuar. Y en este caso, Ciudad Ciudadana
seguridad ciudadana tiene un está rango llamado, más, un rango más, está llamado a la seguridad. Por lo tanto, en ese sentido, claro, hay una felicitación obvia, pero el tema de responsabilidad se ve por fuera, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Cómo lo atropellaron? Si hay una responsabilidad de la persona que lo atropelló, en el fondo, ya empieza la... Es otra cosa. Es otra cosa. Claro. Ahora, el responsable es el delincuente, está claro. Sí, quienes estaban cometiendo el delito para que esta persona actuara. Pero no tanto, ¿ah? Quiero decir algo, porque yo no, como siempre lo digo, no soy abogado, opino de un intruso nomás, y mi señora dice de ¿por qué chismoso. tan intruso usted hoy? Mi señora dice está intruso. Yo desconozco y creo que nos falta revisar eso, que es una cosa de adverbios, a lo mejor, o el orden de prelación. Porque, Ya. ¿qué va primero? Entonces, yo miro en otros estados, hago un poco de literatura comparada y miro cuando un funcionario, cuando un detective dispara a un delincuente, no pasa nada, está bien que lo haya hecho. Lo hace un carabinero y aparece los fiscales y lo sancionan. Entonces parece que el problema es el uniforme. Da la sensación de que el problema es el uniforme. El caso Coyhaique cuando Sí, estaba con el chico machete, con los machetes entonces, el carabinero salió absuelto. Claro, Gracias. pero todos sufrimos. O sea, uno dice, Sí. el carabinero tratando de que le decía baja la pistola, baja los machetes, y después nos enteramos que el muchacho tenía problemas mentales y también es terrible. ¿Sabe por qué? Yo quiero volver al tema cultural, porque efectivamente quiero hacer como destacar algo. Cuando pregunté si era un tema de sueldo, o me refería a presupuesto de sueldo. Y a remuneraciones, digamos. Claro, que si no baja, o sea, en el fondo tú ves alguien que está ganando un sueldo que puede ser un poco superior al sueldo mínimo y está exponiendo su vida todos los días, ¿ya? Y familias claro. que va a quedar viuda, que no tienen nada, y uno dice, oye, dieron su vida por la patria, ¿cierto? Pero finalmente la consecuencia es que nadie está preocupado de ello. Pero ¿por qué quiero insistir en el tema cultural? Porque yo siento que Carabineros y la PDI se parece mucho a lo que nos pasa a los padres al interior de las casas. Exacto. Un hijo puede empujar a su mamá, a su abuela y nadie dice nada porque lo pueden denunciar. Entonces, por eso quiero insistir que están todos los rangos. Ahora, ¿cómo se puede resolver eso? Comunicacionalmente. Esto que estamos haciendo nosotros acá, por pura vocación, ¿cierto? De transmitir que hay más alternativas, de que quien crea que hay que instalar deberes, no solo derechos, no significa que sea un autoritario, que está buscando un punto medio, porque está en la familia. Los colegios y la educación son un reflejo de la sociedad, la violencia que está en el patio de los colegios, ¿cierto? Y en algunas universidades también. Entonces, ¿por qué no implementar concretamente, por qué no incrementar políticas culturales de la importancia de la labor que hace Carabineros, que hace la PDI, que culturalmente que le muestren que ellos nos protegen, que mientras estamos durmiendo está el famoso sereno, ¿se acuerdan? Son las 12 Sí, claro, serenos. claro. Alguien protege a las familias que están en sus casas. Sí, lo dice. Y que no son malos, que si tiene armas es un asesino. No, hay que dejar de rasgar vestiduras contra la policía. ¿Y por qué no culturalmente se hace algo? Tanto en los colegios o tanto en el mundo legal. Bueno, en la familia, hay que partir por la familia. Hoy día la familia ha cambiado, la forma cambió estructuralmente la familia. Ya hoy día la mujer, la inserción laboral, también con esta igualdad, también efectivamente ya también los niños están más solos en la casa. No estoy diciendo que es una labor de la mujer, ya, pero antiguamente efectivamente los niños tenían un familiar. Hoy día los niños pasan más tiempo solos o más tiempo en los colegios. Y se ha derivado esta responsabilidad en las instituciones, en los colegios, que se haga cargo el colegio de los niños, y no en la familia, cuando el primer llamado es la familia. Hoy día si uno ve la estadística del Centro de Medidas Cautelares en Santiago, ya que es donde se tramitan los juicios proteccionales por vulneraciones de derechos de niños, efectivamente es mucho más la cantidad que en materia de divorcio, que en materia de relación directa y regular, es mucho más en términos de cantidad. O sea, la cantidad de niños vulnerados es increíble. Y en todas las esferas, no solamente física, porque estamos nosotros hablando de la violencia, pero no es la única vulneración que hay. Hay vulneración en la educación, vulneración psicológica, vulneración en los derechos a la educación. Lo físico, y ojo con el tema de la responsabilidad parental, porque en términos de la violencia física es una agresividad mal canalizada. Porque, como planteando el caso del colegio, los niños pueden ser agresivos. ¿Y cómo canaliza la responsabilidad? ¿Cómo canalizo esta situación para que no sea maltrato ni violencia física? Por el deporte, con el trabajo, con estudio, que es la disciplina. Pero en definitiva, yo lo canalizo. Ser el mejor deportista, canalizo mi agresividad por ahí. Claro. Eso no es violencia. No, en absoluto. Pero si yo la canalizo mal, con el golpe, paso a ser violento. Pero ahí viene de nuevo, y vuelvo a decir lo mismo, yo creo que un tema de
de la calidad de nuestras leyes, sin ser un analítico ni técnico de la materia, porque están ahora sancionando un colegio, este fin de semana, el viernes, jueves, porque un niño le pegó un pelotazo a otro y está grave. Entonces nuevamente van a castigar a la escuela. Y le pegó un pelotazo en la cara y el niño está grave, no sé, ojalá Dios quiera que no le pase nada hoy día domingo. O sea, no sé si domingo ya me perdí, pero... No, sí, estamos grabando el domingo. ¿Ah, sí? Hasta ahora eso no ha cambiado. Sí, que es tarde, ahora en la noche ya, pero... Sí, entonces, ¿qué sucede? Que nuevamente vuelvo al tema de las leyes, porque el mundo jurídico nuestro tiene un concepto que yo no comparto, y es que los derechos están sobre de lo que yo pide de los derechos. Y yo creo que no. Se dan cuenta que es un tema de concepto. A mí no se me ocurre que en la caverna del ser humano, cuando había un concepto de familia donde los hombres viejos tenían 30 años y morían porque se resfriaban y salían a la casa, no se me ocurre a mí que antes que se cree el Estado, el que no iba a casar, el que sí iba a casar le tiene que traer un pedazo de bisonte para el almuerzo. A mí no se me ocurre. El que no sale a cazar no come, no. Y el que no defiende el fuego, lo matan. Entonces no se me ocurre a mí una sensación de sociedad del siglo XXI para el XXII, que en el aire hay derechos que están por sobre lo que tú opinas de ellos. Tú no pierdes tus derechos, y es un concepto jurídico. Por eso en algunos países, cuando caen a la cárcel, nunca más tienen vínculos maritales y nunca más ven a su gente y solo ven con un espejo o con un vidrio. Aquí no. Aquí hacen de todo, aquí cantan, bailan, porque el concepto jurídico que está instalado es distinto. Entonces, claro, ahí topamos en el tema de los derechos, exacto, los derechos humanos. Pero usted le pregunta a un abogado y los derechos son inalienables. Lo que pasa antes que tú existas, están los hechos por sobre ti. Llega sobre el punto en donde, a ver, yo sé que esto se ha escuchado muchas veces en muchas partes, pero el delincuente que comete un delito pierde su derecho. O sea, debiera ser así. No, ya no ese es el modelo que tenemos. Debiera perder sus derechos humanos, o sea, porque por algo mataste a alguien, ¿no? Es que antes era así, ahora no es así. No es así. Pero sí, efectivamente los derechos existen en su integridad, siempre están. Pero en definitiva yo insisto en el tema cultural, porque estamos en una línea que yo creo que ha pasado en distintas épocas, pero hoy día en este cambio cultural que hemos tenido de leyes que vienen a cambiar paradigmas fuertes, sobre todo en derecho a familia, ojo, porque en materia civil ha cambiado, pero no tanto, ¿ya? En el fondo los contratos siguen siendo lo mismo, el contrato compra-venta, el arriendo, etc. Pero en materia de familia es un cambio fuerte. ¿Esto viene desde cuándo más o menos? Principalmente yo diría desde ya el año 2004 en adelante ha sido el cambio fuerte. En 2005 ya con la entrada en vigor de la ley 19.1968 en los tribunales de familia, empieza ya el cambio, como yo les decía, incluso de antes, ya con la Convención Internacional de los Derechos del Niño, pero ya el concepto de niño, niña, adolescente y cambiar este concepto de tribunales o menores ya empieza. Pero estamos hablando de 20 años de proceso. Pero en estos 20 años se ha disparado con un montón de leyes. La ley de amor de papá, ¿se acuerdan del año 2013? Claro. La actual ley 21.389, ahora los registros de deudores, pensión y alimentos, que cambió la ley 14.908 y todas estas leyes nuevas, la ley de identidad de género. Sí, bueno. Es un tema que quería tocar ahí a Osvaldo, porque hay un tema con el tema del género. Es un tema social, claro. ¿Qué pasa ahora? Van cambiando, las estructuras no cambian, o cuesta menos que cambien. Por ejemplo, en la escuela premilitar, el tema del género, ¿cómo se aborda? No es tema. Ahí tenemos algunos casos de personas que tienen esta situación que está hoy día en todos los colegios del mundo, y son los cadetes González, cadetes Gallardo, cadetes Ramírez, cadetes Centeno, y no pasa nada. Ya. Y no pasa nada. Porque además como generación ya no es un tema. Claro, pero además puede ser para nosotros, pero exacto, no para ellos. Y nosotros somos respetuosos de las leyes, pero si yo me creo jirafa y soy una ballena, es mi problema. Sí. Y en Europa ya hay cientos. Yo me considero transpeso, por ejemplo. Ya. Sí, yo estoy gordo, pero yo me considero una persona flaca. Yo me considero transmillonario, no tengo nada, pero creo que soy millonario. Entonces, Oye, pero quisiera una pregunta que viene en las elecciones, ¿cierto? En las elecciones están los gobernadores regionales, los consejeros regionales. ¿Estos recursos llegan a mejor niñez, por ejemplo? ¿Estos recursos del gobierno bajan a todos estos niños que están tratando de resolver sus conflictos sociales? Porque quiero volver al tema cultural. Si la violencia que está en las calles se genera porque los niños están solos, ¿cierto? O están en ambientes de mucha violencia, ellos creen que los problemas se resuelven así. Delinquen, termina el Tribunal de Familia y el Tribunal de Familia lo lleva a mejor niñez, la ex Sename. ¿En el Sename tienen que lo reciban? Pero ahí tienes que distinguir. Sí, tienes que distinguir. Cuando se adopta una medida de protección, son solamente dos.
ingreso a un programa de reparación, ¿ya? O de prevención, o derechamente el ingreso a un centro, digamos, de estadía, ¿ya? Y en este caso, los centros de estadía, en el fondo, faltan cupos. También para el caso de los programas, que es la mayoría, digamos, de la gran cantidad de causas que ingresan al centro de medidas cautelares o materias proteccionales. Por ejemplo, un programa de reparación y maltrato. Hoy día tiene listas de 8 meses, listas de espera. No puede ser el sistema público que tenga una lista para poder tratar a un niño, por ejemplo, que tuvo una vulneración de la indemnidad sexual, que fue vulnerado sexualmente, que tenga que esperar 8 meses para ser reparado psicológicamente. Y no es un tema de recursos de plata solamente. Faltan profesionales especializados en infancia. Falta que esto se administre más. De hecho, hace poquito hubo una noticia de que existiendo recursos de Mejor Niñez se malgastaron en otras cosas, digamos, en los funcionarios. Yo vuelvo al orden de prelación. Perdón que insiste, pero y voy a decir como cuarta vez que digo lo mismo, que no soy abogado, pero yo creo que el Estado tiene muy distorsionadas las prioridades. ¿Pero quién le pone el cascabel al gato? Los ciudadanos, pero no lo hacemos, porque yo también acabo de decir hace unos minutos que uno no vota porque racionalmente tiene las capacidades, lo dije, yo no vota por la democracia que tiene sus distorsiones. Cuando en Grecia estaba desarrollándose, en la polis, ahí en Grecia, en Atenas, está desarrollándose el concepto de democracia, donde los que eran iguales elegían, tenían esclavos. Y ese es el concepto que utilizamos hoy día, la democracia, como concepto modelo, pero en su origen es distorsionada, no importa. Paralelamente en Esparta, en la misma época, estaban matando a los niños con defectos físicos, tirándolos en un precipicio. Y eso convivía en la época. Entonces, yo vuelvo a retomar lo siguiente. Si el Estado tiene 14.000 acciones que hacer con el presupuesto de la nación, ¿cuáles son las primeras? Los niños, los ancianos. Sí. Los enfermos, la seguridad, no son más de 7 u 8, pero desconozco la losa presupuestaria del país. Pero si usted lo ve, hay de todo, que el monumento, que el museo de aquí, que el día de la bandera, que el día del cochayuyo, que el día del teléfono, que el día de la hora del pajarete. Entonces, al final del día, cuando la gente en Chile hace política, no hace política, hace partidismo. Y el concepto que los invoca o que los propone para el servicio público debería ser la búsqueda del bien común. Por esto me pasa lo mismo que en el fútbol. Ustedes saben que yo fui árbitro de fútbol. Y es que a los clubes no les interesa el fútbol, les interesa que gane su equipo. Entonces postergan la prioridad. Si aquí lo importante es el fútbol, no que gane tu equipo. Y aquí pasa lo mismo. Usted observa a los políticos que cuando buscan el bien común, se dividen, no interesa, le interesa y se meten en la coraza de los partidos. Sí, y eso rebota en el Estado. O sea, si al fin y al cabo es el Estado. Este es el Estado. ¿Por qué? Porque el privado, yo tengo mi escuela que es privada, está restringido para todo. Y los otros teóricos que son sumamente brillantes, cuando ven que no alcanza la plata, castiga al que produce. Nuevamente el privado. Ya, pero saliendo de la crítica, vamos a ver si podemos encontrar algún grado de soluciones al respecto. Ya tenemos claro que el tema de recursos... Administrar recursos. Pero no es lo más importante. Administrar lo que hay. Es gestionar, ¿cierto? O sea, tenemos que tener buenos gestores en todas las instancias del Estado. O sea, eso como saco yo en conclusión de todo lo que hemos conversado. ¿Qué otra cosa? Yo propondría profesionalización de ciertas y determinadas áreas. La profesionalización de ciertas áreas. Yo comparto con él. Por ejemplo, yo soy parte también de una institución que genera prácticas para profesionales. ¿Ya? Y en ese sentido, por ejemplo, hemos visto que la profesionalización, en definitiva, ayuda, ya que se termine el echando a perder se aprende. Exacto. O sea, que dejen de entrar el amigo del amigo y empecemos a contratar un profesional. Ahora, si es amigo del amigo mejor, pero que haga bien la pega. Que haga la pega y que no sean ya solamente alumnos o gente en práctica que está aprendiendo con casos reales. No, que eso es peligroso. O sea, es como que pongas a operar a un médico en práctica. Ya, pero eso pasa lo mismo en operaciones con gente en el Estado, donde dependen las libertades, exacto, donde depende el recurso económico, donde depende el estado civil de las personas. Sí, pues. Imagínate un reconocimiento de un hijo y se equivocan. Así es. O sea, son 20 años que después pueda retomarse. No, para solucionar ese problema es que no. Entonces ese tema tiene que ir cambiando. Yo creo que afortunadamente ha ido cambiando en algunos aspectos. Pero también fortalecer sistemas como conversamos al principio, de resolución de conflictos. Fortalecer, por ejemplo, lo que es la mediación. Hoy día la mediación es una forma de resolver conflictos que está instalada en materia de salud, en materia de educación, en materia de familia, y yo creo que eso hay que potenciar, porque los conflictos deben ser conversados.
No siempre esperar que un tercero te resuelva o que salga una ley que te resuelva los problemas. Tocaste un punto súper importante. Ahí en la mediación en los colegios, se la pasan a la primera profesora que está con más horas. Y no necesariamente a una persona especialista en la materia. Exacto. Entonces, volvemos a la génesis del problema. Mientras no tengamos buenas personas gestionando y administrando bien o profesionales en su pega, no solucionamos el problema. Pero también con transparencia, porque por ejemplo, ¿cómo vamos a evitar que cuando haya cambio de gobierno de cualquier color político pongan a los amigos? Porque puede ser que un amigo, si tenga competencias técnicas, fíjate, no estoy diciendo que acabamos de decir, si teniendo las competencias técnicas, que vengan todos los amigos que quieran. Claro, pero lo que quiero es cuando no las tienen. Claro, que lo que quiero complementar es lo siguiente: en una era de la información se puede hacer perfectamente elecciones transparentes, ¿cierto? Sin nombre y apellido, pero con las competencias y de forma pública. Es decir, si están los candidatos a ser el director de impuestos internos, por ejemplo, ¿cierto? Los candidatos postulan a alta dirección pública y uno puede acceder como civil por ley de transparencia libremente a ver quiénes son los candidatos, las ponderaciones y las votaciones del ministro de Hacienda o de quien corresponda para elegir al director de impuestos internos también sean públicas, y voto ciego. Yo no sé quién es el que está detrás, Juan Pérez. ¿Ya? Yeah. ¿Sí? ¿Por qué no hacer más transparente? Si estamos en la hora de la información y cualquiera puede acceder. Por lo tanto, si siempre hubieron estas jugadas sucias, ¿cierto? Porque desde que el hombre es hombre, pero ahora va a ser más difícil cada vez más, porque vamos a permitir que la ciudadanía participe en la elección de buenos profesionales, años de trayectoria, 20 años. Y el de al lado 1 año y lo elige el ministro de Hacienda, uno dice, no, pues esto, perdón, pero esto no puede ser. Claro, Y entonces, transparencia. Te propongo lo siguiente. Eso. Anota esto que acabas de decir, lo vamos a dejar guardado, lo vamos a dejar grabado, y vamos a empezar a entrevistar a algunos diputados que van a venir para acá y algunos candidatos a alcalde a los cuales les vamos a hincar el diente en este tipo de cosas, porque es súper importante lo que acabas de decir. Legislemos de una vez por todas, como decía Osvaldo, en beneficio de toda la comunidad. Dejemos de legislar para unos poquitos, dejemos de legislar para algunas ideas, tratemos de ver el país desde Bisbiri hasta Tierra del Fuego. Chiquillos, les quiero dar las gracias, pero antes de despedirnos, quiero que ustedes nos cuenten sobre lo que están haciendo hoy en día. Tú tienes un bufete de abogados, ¿cómo está la cosa? ¿Dónde están ubicados? Partamos por ahí. Nosotros estamos ubicados en el casco histórico, en el centro. En lo que va quedando. En lo que va quedando, ¿ya? Pero estamos en el centro y vamos a seguir en el centro porque... Hacer poder, hacer parte. Somos parte y efectivamente estamos cerquita ahí en Maquir, cerca del Cerro Santa Lucía, detrásito de la Biblioteca Nacional. ¿Ya? Centro de Litigación Abogados se llama, centro de litigación abogados.cl, y nos dedicamos a todo tipo de áreas, tanto área penal, familia. ¿Cómo estamos con el morlaco? ¿Es muy caro? ¿No es muy caro? Hay de todo, para todos los tipos de problemas, y en ¿ya? fondo tenemos también todo Yo sistema de pago. conocí un abogado ¿Ya? que después estuvo metido en este tema de la Constitución, de la primera, ¿okay? Y, oye, para ir a conversar con él había que ponerse con 50 lucas. ¿Ya? Y después andaba abogando por los derechos de los más pobres. Pues, ¿eh? No es así, no es el caso. No es el caso, no es el caso. Tenemos ahí nuestra página y de todo el sistema. ¿Cuál es la página web? ¿Cómo podemos acceder a...? Centro de Litigación Abogados.cl, ahí se ingresa nomás, y www. ¿Ya? Y en el fondo ahí se puede pedir la hora, están los teléfonos y en definitiva también está todo el tipo de consulta. Áreas, familia, Eso te iba a preguntar. penal, civil, vemos también áreas de comercial, ¿ya? Y en realidad de todo. Muy ¿Ya? bien. Tenemos varios profesionales porque Redes sociales se manejan también, tienen Sí. toda la información en Instagram y todo eso. Así es. Y Osvaldo, usted, cuéntenos sobre esta escuela premilitar. Es un proyecto bien interesante, es una alternativa de la educación chilena, es un colegio privado, de sexto a cuarto medio mixto. ¿Dónde Y está ubicado? Estamos en Tristán Valdés 142, a una cuadra y media de la Plaza Maipú, ¿Ya? cerca del metro, y vienen cadetes de muchas partes de Santiago, también de provincia, que se quedan en Santiago después y van Pero a es una clases. escuela internacional, me decía. Sí, Debería. internacional, porque el concepto estamos recién con 6 años y tenemos, por ejemplo, la malla curricular que pide el Ministerio de Educación de un colegio científico humanista cualquiera. ¿Ya? Pero tenemos la estructura que nos pide el Ministerio de Defensa sobre los uniformes, los grados, los cantos, que hay un proceso, hay como una malla paralela. Y además tenemos alemán como taller y después queremos meter más asignaturas. Además hay 18 talleres, entre los que destacan natación, por ejemplo, que la hacemos en un gimnasio que está cerca, la banda instrumental,
esgrima, Qué buena, ajedrez qué bueno eso. y muchas actividades con los cadetes nos llevamos a O varias sea, partes. si un chico de cuarto básico... De sexto a cuarto en grado, adelante, sí. ya, de sexto básico Hombres y no sabe mujeres. dónde va la micro, la mejor es tomar la que va para la Escuela Internacional de Líderes. Y la acá, página web es www.lideresbueras.cl. Líderesbueras.cl. Bien, pues amigos, querido Claudio, tus invitados hoy día te luciste, ¿eh? Muy bueno. Vamos a ver si llego al nivel para los invitados de la próxima semana. Así que muchas gracias, Claudio. Oye, yo perdónenme, tengo que mandar un saludo a Botillería Los Mosqueteros en el Paradero 22 de Gran Avenida. Los mejores precios, los mejores licores y por supuesto la mejor atención. No son auspiciadores nuestros por ahora, pero ojalá lo sean en algún minuto. Ah, y after. Pero por lo menos me auspician a mí. Ya, claro. Eso ya es importante. No hay que hacer. Y el lugar donde estamos ubicados, pues, querido amigo Claudio. Sí, casi me olvidaba. Estamos en el After School Startis, que está acá en Pueblo del Sur. Y además el apoyo económico y tributario de portaltributarios.cl. Ya, yo hasta ahora no he visto ningún apoyo económico, así que vamos hablando con Mi tiempo tiene valor. El café, para saber, el café. Pues, hasta café nos falta, yo tuve que pedir fiado en el almacén de la vuelta. Queridas amigas, queridos amigos, muchas gracias por acompañarnos, espero que haya sido de utilidad para todos ustedes esta conversación de un punto de vista distinto. Tratamos de buscar soluciones, no las vamos a dar nosotros, pero por lo menos orientarnos para dónde podemos llegar. Nos vemos en la próxima oportunidad, muchísimas gracias, pásenlo bien, borren las evidencias y niéguenlo todo. Chao, chao. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Ley Ciudadano. Una producción de Falco Gestión Audiovisual.